Hubo una vez un mundo de dioses y de hombres, un tiempo en el que el destino se tejía con hilos dorados, entre los suspiros de los vientos y las decisiones de los inmortales. Hoy te invito a cerrar los ojos y dejarte llevar a una tierra antigua, donde el amor, el orgullo y la guerra danzaron juntos bajo el sol de Asia Menor, porque esta noche dormirás escuchando la historia completa de la guerra de Troya. Todo comenzó con una boda, pero no era una boda cualquiera. No era solo el encuentro de dos almas, sino el inicio de una cadena de destinos entrelazados, una unión que resonaría a lo largo de generaciones. En el corazón del Egeo, donde las olas besan con dulzura las costas de la antigua Grecia, una ninfa descendía de las aguas profundas con la elegancia de un suspiro. Se llamaba Tetis, una criatura marina de belleza tranquila, de mirada líquida y alma inmensa. Los delfines la seguían con devoción. Las corrientes se arremolinaban a su paso, como si el mar mismo la honrase. Ella no deseaba casarse, porque, según las antiguas profecías, el hijo de Tetis sería más grande que su padre, y eso preocupaba incluso a los dioses. Zeus la deseó, como tantas otras veces, pero el oráculo lo detuvo. No engendres al niño con ella, pues te superará y tomará tu trono. Así que los dioses idearon otra solución. Buscaron a un mortal digno, uno que no pudiera amenazar la eternidad, y encontraron a Peleo, un héroe entre los hombres, fuerte, valiente, pero también justo, y con un corazón sincero, un hombre que no buscaba el poder, sino la paz de una vida plena. La boda fue anunciada en lo alto del Olimpo, y como manda la tradición, todos los dioses y diosas fueron invitados. Todos, menos una, Eris, la diosa de la discordia. No la olvidaron por descuido, la omitieron por miedo, porque donde ella iba, la armonía se deshacía. Las copas se volcaban, los secretos se revelaban y las alianzas se rompían como barro seco. Y Eris, al enterarse, no lloró, no gritó, no imploró, solo sonrió. Una sonrisa delgada, inquietante, como la primera grieta en un espejo antiguo, y en su silencio preparó un regalo, una manzana de oro puro, pulida como un espejo celestial, perfecta en forma, perfecta en color, y en su superficie grabó 3 palabras que resonarían más que cualquier bendición para la más bella. La llevó a la boda sin ser vista, sin hacer ruido, y mientras los dioses danzaban y el vino fluía como los ríos del Hades, dejó la manzana sobre la mesa del banquete. Al principio nadie notó su presencia, hasta que la luz del atardecer se reflejó en ella y brilló como un segundo sol. Las risas se detuvieron. Los músicos dejaron de tocar. La manzana fue tomada con manos curiosas y leída en voz alta. Para la más bella, el silencio se hizo más profundo, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Y entonces
comenzó el conflicto. 3 diosas la miraron, no con sorpresa, sino con certeza, porque en su interior cada una sabía que era ella. Era la reina del Olimpo, madre de todos, guardiana del matrimonio, de la fidelidad, de los pactos que unen y sostienen los hogares. Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, sin madre, pura sabiduría, estrategia, razón, guerrera sin espada, diosa sin rival, y Afrodita, la del cabello de espuma, la que emergió desnuda del mar, y desde entonces nadie pudo amar sin pensar en ella. La belleza encarnada, el deseo hecho carne, la seducción convertida en poder. Las 3 se miraron y el banquete se volvió tensión. Las copas dejaron de tintinear. Los pájaros cesaron su canto. Cada una dio un paso hacia la manzana. Ninguna quiso tomarla, aún porque sabían que al hacerlo declaraban la guerra. Las palabras no se dijeron, pero estaban presentes como un eco. Yo soy la más bella. Hera ofreció reinos. Atenea ofreció gloria en batalla. Afrodita solo sonrió. Y así, sin quererlo, Tetis y Peleo, cuya unión debía ser sagrada, vieron cómo su boda era devorada por un conflicto mayor. Lo que empezó con vino y música terminó con una manzana. Y esa manzana era solo el principio de algo mucho más grande, porque cuando los dioses pelean, los hombres pagan el precio. Y en las sombras de aquella fiesta, una semilla fue plantada. Una semilla que, años después, germinaría en el asedio de una ciudad llamada Troya. Pero por ahora, tú solo escucha, respira hondo, deja que el eco de esa manzana dorada se disuelva en la brisa, y mientras las luces del Olimpo se apagan lentamente, permite que tu mente flote suave, como si fueras una hoja llevada por las corrientes del Egeo, porque esta historia apenas comienza, y tu descanso merece una introducción digna de los dioses. Cuando los dioses no pueden decidir, a veces eligen a los hombres para hacerlo por ellos, y así ocurrió con la manzana dorada. Zeus, sabio en su astucia, sabía que tomar partido significaría enemistarse con 2 diosas poderosas. Y entonces, con su voz profunda como el trueno, decretó que fuera un mortal quien resolviera el dilema divino. Ese mortal era París, príncipe de Troya, pero no vivía en palacio, ni se bañaba en mármol, ni dormía entre sedas. Había sido abandonado en su infancia, pues una profecía anunciaba que sería la ruina de su patria. Y aunque su madre lloró al dejarlo, el destino lo llevó a las montañas, donde fue criado por pastores, lejos de la guerra, de los tronos, de las intrigas. Allí, entre colinas suaves y valles verdes, París creció cuidando rebaños, escuchando los susurros del viento y soñando con el mundo más allá de las llanuras. Y fue en un amanecer dorado
Cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse con tonos de rosa, que el Olimpo se inclinó hacia él. Tres figuras descendieron del cielo. No caminaban, flotaban, no hablaban aún, pero su presencia lo envolvió como una brisa antigua. Era Atenea y Afrodita, tres divinidades, cada una con su propia eternidad, su poder, su belleza única, y todas deseaban ser la elegida. París se quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. El cordero a sus pies se tumbó, la brisa se detuvo, y solo quedó ese momento suspendido entre lo humano y lo divino. Fue la primera en hablar. Su voz tenía el tono de una reina y su mirada, la de quien nunca ha sido ignorada. Te ofrezco poder, dijo, reinos, ejércitos, tronos. Serás el gobernante de Asia, tu nombre será eterno. Luego, Atenea dio un paso. Su voz era más suave, pero firme, como una espada envainada. Te doy la sabiduría para ganar cualquier batalla. Tendrás gloria, triunfos, cantos en tu honor. Serás el héroe invencible. Y por último, Afrodita no habló con palabras de guerra ni de imperios. Solo le mostró una imagen, como un suspiro dentro de su pecho. Una mujer, una figura envuelta en luz, cabello dorado, ojos que no pedían nada, pero lo decían todo. Te doy el amor de la mujer más hermosa del mundo, susurró Helena. Y en ese instante el juicio terminó, porque París no pensó con la lógica de Atenea ni con la ambición de Hera, sino con el anhelo que sólo conoce el corazón de un joven. Eligió el amor, eligió a Afrodita, y en ese gesto firmó sin saberlo la sentencia de miles. El cielo se replegó, las diosas se alejaron, cada una con un destino en los ojos, y París, aún con el aroma de la visión en su alma, se sentó junto a sus ovejas. El sol seguía su curso, pero el mundo ya no era el mismo, porque en lo invisible la guerra acababa de empezar. Helena, el nombre solo, parece arrastrar consigo un eco de belleza imposible, una melodía suave, una promesa peligrosa. Era hija de Leda y, según algunos, de Zeus, nacida del engaño y del deseo, criada entre los más refinados perfumes y los más finos vestidos. Pero su belleza no era sólo externa, era algo que desbordaba lo visible, una presencia, un aura, una vibración que hacía que los hombres callaran y que las mujeres, incluso sin quererlo, la miraran con una mezcla de admiración y miedo. Cabello como la miel líquida que caía en cascadas suaves por su espalda. Ojos como el cielo antes de la tormenta. Piel como la luz del alba. Y su voz, una caricia que parecía nacer del viento. Estaba casada con Menelao, rey de Esparta, fuerte, valiente, pero rudo. No comprendía del todo la delicadeza de Helena. Ella, ave de otro cielo, él, torre de piedra. Y un día, el destino, disfrazado de promesa,
entró en Esparta. París, aún con el brillo de Afrodita en los ojos, llegó con regalos, con palabras, con una presencia que no era suya, sino de la diosa que lo guiaba. Y Helena lo vio, y algo en ella cambió. ¿Fue amor verdadero? ¿Fue un hechizo? ¿Una rebelión del alma? Nadie lo sabe. Lo cierto es que Helena partió. Se fue de noche, con el corazón en llamas y el pasado en cenizas. Dejó atrás el mármol, la corona, el esposo, y siguió a París hasta Troya, una ciudad amurallada, orgullosa, ajena aún al precio de su llegada. Cuando Menelao despertó, no encontró a su reina, ni una nota, ni un susurro, solo vacío. Y en ese vacío creció la furia. La humillación ardía más que la pérdida, y el orgullo es un dios que no perdona. Menelao juró venganza, y con él otros muchos reyes alzaron la espada, porque Helena no era solo una mujer, era una causa, un símbolo, y así una historia de amor se convirtió en una guerra que aún no ha empezado, pero cuyo eco ya viaja por el viento. Cuando un rey es humillado, la tierra entera escucha su llamado. Menelao, herido en su orgullo y en su corazón, no buscó consuelo, sino justicia. Y esa justicia, en la antigua Grecia, se tejía con espadas, reunió mensajeros, y uno por uno, los grandes reyes del mundo heleno recibieron su petición, y todos recordaban un antiguo juramento, porque años atrás, cuando Helena aún no había sido entregada en matrimonio, muchos hombres la cortejaron, tantos, tan poderosos, que su padre temió una guerra por su mano. Odiseo, el astuto rey de Ítaca, propuso un pacto, que todos los pretendientes respetaran al elegido y lo defendieran si alguien se atrevía a arrebatarle a Helena. Ahora, ese día había llegado, y así comenzaron a llegar, desde las montañas, desde las islas, desde los valles, reyes y guerreros, todos acudieron a la llamada. Primero fue Agamenón, rey de Micenas, hermano mayor de Menelao, ambicioso, imponente, un hombre que veía en esta guerra una oportunidad de gloria sin medida. Él tomaría el mando y nadie lo discutiría. Luego, Odiseo, de mirada inteligente, de lengua hábil, de mente que veía más allá de lo visible. No quería ir. Amaba la paz, su isla, su esposa Penélope y su hijo recién nacido. Pero los juramentos son sagrados. Y finalmente aceptó. Aquiles, joven e invencible, hijo de Tetis y Peleo, fue llamado también. Su madre intentó esconderlo. Sabía que si iba, no volvería. Lo disfrazó de doncella. Lo ocultó entre mujeres. Pero la verdad salió a la luz. Y Aquiles, con la fuerza del mar en sus venas, se unió a la expedición. Junto a él, su amigo Patroclo, una sombra fiel, una luz silenciosa. También llegó Áyax, grande como un árbol,
fuerte como la tierra misma, de pocas palabras, de manos como martillos. Y Néstor, el anciano de Pilos, sabio, paciente, portador de la memoria de generaciones pasadas. Su consejo sería un faro en la tormenta. Y así, uno tras otro, cientos de barcos fueron construidos. Los astilleros trabajaron sin descanso. Las maderas crujían, las velas se cosían con manos firmes, y el viento comenzó a oler a guerra. 1000 naves, 1000 embarcaciones esperaban el alba. Los guerreros vestían sus armaduras. Los escudos brillaban bajo el sol. Las lanzas se alineaban como un bosque metálico. Y cuando el primer rayo iluminó el horizonte, las velas se alzaron. El mar se volvió un espejo. El cielo, una cúpula de promesas rotas. Los barcos partieron, uno tras otro, como una bandada de aves rumbo a lo desconocido. El viaje hacia Troya comenzaba, y con él una historia que cambiaría el mundo. Troya, una joya de piedra junto al mar, una ciudad de torres orgullosas, de calles doradas por el comercio, de templos que respiraban incienso y oración. Las murallas, tan altas, tan antiguas, que los mismos dioses parecían haber puesto cada piedra con sus manos. Los vientos que cruzaban sus plazas llevaban el perfume de frutas, especias y mar. Y en su trono, Príamo, un rey que había vivido más inviernos de los que podía contar. Justo, sabio, dolido por viejas pérdidas, pero aún fuerte en su espíritu. Junto a él, su esposa, Hécuba, y muchos hijos, pero 3 nombres resaltaban entre todos. Héctor, el primero, el pilar, un guerrero sin mancha, un hijo fiel, un esposo devoto, el escudo de Troya. París, el joven que amó sin medir, que trajo consigo no solo a Helena, sino también la tormenta. Y Eneas, un hombre silencioso, valiente, piadoso, con un destino que aún dormía en sus espaldas, pero que un día despertaría. Cuando los griegos llegaron, el mar pareció cubrirse de sombras. Las naves llenaban el horizonte. El sol rebotaba en los escudos y el silencio precedía al rugido. La ciudad cerró sus puertas. Las mujeres miraban desde las murallas. Los ancianos murmuraban oraciones. Los niños corrían sin comprender lo que se avecinaba. La guerra no fue rápida. Duró 10 años, 10 inviernos y 10 veranos, 10 primaveras, donde las flores crecían entre cadáveres, 10 otoños, donde las hojas caían como los hombres. Hubo batallas, hubo treguas, hubo palabras y traiciones, duelo entre campeones, noches de silencio y vino, mares rojos y cielos sin luna, y en medio de todo, los dioses. A veces ayudaban, a veces confundían, jugaban con los hombres como si fueran piezas en un tablero invisible. La guerra se volvió rutina. Los soldados dormían en tiendas abiertas al cielo. Soñaban con sus hogares
con sus hijos, que crecían sin conocerlos, con la paz que parecía un recuerdo lejano. Y mientras los años pasaban, la ciudad de Troya resistía, firme como una montaña. Pero todo tiene un final. Y en las entrañas del tiempo, algo, algo ya comenzaba a moverse. Aquiles, hijo de una ninfa y de un hombre, criado entre héroes, pero nacido para algo más, algo que ni los dioses podían ignorar. Desde su infancia, Tetis, su madre, lo sumergió en las aguas del río Estigia, sujetándolo por el talón, el único lugar que no fue tocado por la inmortalidad. Todo su cuerpo se volvió invulnerable, como si la muerte misma lo rechazara. Los filos resbalaban por su piel, las lanzas se rompían antes de herirlo, y su velocidad era comparable solo a los vientos del norte. Pero incluso el más fuerte lleva dentro algo más frágil que la carne, el orgullo. Aquiles combatía por honor, por gloria, por el eco de su nombre más allá del tiempo, y aunque obedecía al mando de Agamenón, no lo respetaba. Agamenón era poderoso, pero arrogante, y cuando la guerra parecía estancarse, su vanidad lo llevó a cometer un acto torpe: quitarle a Aquiles lo que más amaba en ese momento. Briseida no era solo una concubina, era un refugio, una mirada serena en medio de la sangre y el fuego, una voz que lo llamaba por su nombre verdadero, no por su fama. Y cuando Agamenón la arrebató, algo se rompió. Aquiles no gritó, no alzó la espada, no desafió con palabras. Simplemente se retiró, cruzó los campamentos, pasó junto a los hombres que lo adoraban y guardó sus armas. Se sentó junto al mar, día tras día, y miró al horizonte como si allí pudiera encontrar la paz que la guerra le había robado. Los griegos, sin su campeón, comenzaron a caer. Los troyanos, que antes temblaban al oír su nombre, ahora avanzaban con más coraje. Las lanzas troyanas cruzaban el campo como enjambres furiosos. Los griegos eran empujados hacia las playas. Las tiendas ardían. La esperanza se deshacía como humo en el viento. Y en medio de esa confusión, Héctor surgía como un faro, el hijo de Príamo, valiente, noble, lideraba cada carga, defendía cada puerta, alzaba la moral de los suyos con su sola presencia. Troya resistía, Troya avanzaba, pero la guerra no olvida. La cólera de Aquiles no era una llama, era un volcán, y lo que aún no ardía, pronto ardería sin control. Patroclo no era el más fuerte, ni el más veloz, ni el más temido, pero era, quizás, el más amado. Su relación con Aquiles era única, más allá de la amistad, más allá del deber. Crecieron juntos, se entrenaron juntos, soñaron las mismas glorias y compartieron silencios que decían más que 1000 gestos. Cuando Aquiles se retiró de la guerra, Patroclo lo siguió, lo acompañó en su exilio voluntario, en sus horas mudas junto al mar. Pero mientras Aquiles callaba, Patroclo escuchaba los lamentos,
los gritos de los heridos, las plegarias de los moribundos, el crujir de los barcos griegos, siendo devorados por el fuego troyano. Su corazón no pudo más. Una noche, bajo el cielo salpicado de estrellas, Patroclo se acercó a Aquiles y con voz suave le pidió su armadura, no para robar su gloria, no para engañar, sino para proteger. Déjame luchar en tu nombre, susurró. Tal vez, si los troyanos creen que has vuelto, se detendrán. Y Aquiles, tras una larga pausa, asintió. Le entregó su armadura, le puso el casco, le ajustó la lanza, y con una mirada triste lo vio partir. En el campo, los griegos levantaron la vista. Aquiles parecía haber vuelto. El rumor corrió como el fuego en la hierba seca. Los tambores retumbaron, los hombres recobraron el valor. Los troyanos retrocedieron, las murallas temblaron, las madres apretaron a sus hijos. Pero no era Aquiles, era Patroclo, disfrazado de trueno, y luchó. Oh, cómo luchó, con furia, con amor, con desesperación, como si en cada golpe buscara salvar no solo a sus hermanos, sino también a su amigo. Pero el destino observa en silencio. Héctor lo encontró, no por odio, sino por deber. Creyó que era Aquiles, y no dudó. El combate fue feroz. Las lanzas cruzaron el aire. El polvo cubría los rostros. El sudor se mezclaba con la sangre. Y al final, Patroclo cayó. Sus ojos se apagaron bajo el sol del mediodía. Su respiración se fue con una última palabra que nadie escuchó. Cuando la noticia llegó a Aquiles, no gritó de inmediato, no rompió nada. Solo se quedó quieto, muy quieto, y luego cayó de rodillas, y el rugido que salió de su pecho fue tan profundo que el mar retrocedió, y en ese instante la guerra cambió de rostro, porque Aquiles había despertado, y así, tras días de llanto, tras noches de furia contenida, Aquiles volvió al campo de batalla. No era el mismo. El Aquiles que peleaba por honor, por su nombre, por la gloria eterna, había quedado atrás. El que ahora marchaba hacia Troya era un vendaval envuelto en carne, una tormenta. Un hombre poseído por la pena. Sus pasos retumbaban, sus ojos ya no miraban, atravesaban. Su armadura brillaba con la rabia del sol reflejado en el metal, y en su pecho solo quedaba una llama negra. La venganza. Los griegos lo vieron pasar y el silencio los envolvió. Hasta los más valientes bajaron la mirada, porque sabían que Aquiles no volvería igual. Troya temblaba. Héctor sabía que llegaría ese día. No huyó, no se escondió. Era príncipe, era soldado, pero ante todo era responsable. Sabía que su lanza había matado a Patroclo, y aunque no lo supo al principio, aceptó la carga. El duelo fue anunciado, no con palabras, sino con miradas que atravesaban el humo de los incendios. Las murallas se llenaron de rostros, troyanos,
griegos, todos detenidos. El campo estaba vacío, menos por dos figuras que se acercaban, una desde el este, otra desde el oeste. Héctor, firme, consciente, respirando profundo, pidiendo a los dioses un combate justo. Aquiles, con su lanza temblando no por miedo, sino por el peso de la rabia. El viento se detuvo, ni una hoja osó moverse. Y entonces la batalla comenzó. Fue danza y destrucción, fue arte y furia. Fue un cruce de tiempos, de fuerzas, de destinos. Ambos eran prodigios. Ambos eran la cumbre de su linaje, pero la muerte ya había elegido. Con un giro ágil, una estocada precisa, Aquiles lanzó su lanza y atravesó a Héctor en el pecho, en el centro, en el lugar donde duelen los silencios. El hijo de Príamo cayó, no como un enemigo, sino como un hombre, como un hermano, como un esposo, como un padre. El polvo se alzó y el mundo pareció detenerse. Desde las murallas, los gritos se volvieron sollozos, y en el palacio, Príamo se arrodilló, no con rabia, no con odio, con súplica. El anciano rey cruzó el campamento griego, solo, sin armas, con las manos vacías y el corazón quebrado. Se presentó ante Aquiles, el asesino de su hijo, el terror de sus sueños, y le habló. Le habló como padre, no como rey. Devuélveme el cuerpo de mi hijo, susurró. No por ti, sino por él, para que pueda descansar, para que su madre deje de llorar en la oscuridad. Aquiles, por primera vez, en mucho tiempo, no respondió de inmediato. Sus ojos buscaron algo, y al ver al viejo rey, ya no vio a un enemigo, sino a su propio padre, a Peleo, solo, envejecido, esperando noticias de un hijo que ya no volvería. Y Aquiles, conmovido, humano por fin, entregó el cuerpo. Lo envolvieron con cuidado, lo lavaron, lo perfumaron, y Troya, por una noche, guardó silencio, no por la guerra, sino por el amor, por el luto, por la muerte, que iguala a todos. La guerra había durado demasiado. Los hombres habían olvidado sus hogares. Los niños que habían dejado ya eran adolescentes. Las canciones de partida se habían vuelto lamentos, y aún así Troya seguía en pie, inexpugnable, altiva, orgullosa. Los muros no cedían, los troyanos resistían, y los dioses parecían guardar silencio. Pero entre los griegos había un hombre que pensaba más allá del filo de una espada. Odiseo, el de las 1000 astucias, el de los planes imposibles. Una noche, mientras el campamento dormía, Odiseo miró las estrellas y susurró a los vientos una idea. Un caballo, grande, de madera, un regalo, un engaño. Y los carpinteros comenzaron a trabajar. Martillo a martillo, tablón a tablón, el caballo tomó forma. Era majestuoso, de crines talladas, con ruedas invisibles.
y un vientre hueco. Dentro, los más valientes, los más silenciosos. Odiseo, Menelao y otros guerreros se escondieron bajo la oscuridad del estómago del monstruo de madera. El resto de los griegos quemaron tiendas, rompieron campamentos y partieron en sus barcos hacia el horizonte. O eso parecía, porque se escondieron detrás de una isla cercana, esperando. Al amanecer, los troyanos encontraron el caballo, solo, abandonado, un regalo, una ofrenda, una rendición y con ello una promesa de victoria. Hubo dudas. Algunos, como Laoconte, advirtieron: temed a los griegos, incluso cuando traen regalos, pero sus palabras se perdieron en la marea de la euforia. Las puertas de la ciudad se abrieron. La estatua fue arrastrada con esfuerzo. Las ruedas chirriaban sobre las piedras. El sol golpeaba la madera. Las multitudes aplaudían. Troya celebró. Bailaron, cantaron, comieron como si los dioses mismos hubieran bendecido aquel día. Y cuando el vino se agotó y el cansancio venció a la razón, todos se durmieron. Las antorchas se apagaron. Las calles quedaron vacías. Las torres en silencio. Y entonces, desde dentro del caballo, se abrió una trampilla. Odiseo descendió, sigiloso, como una sombra entre sombras. Detrás de él, sus compañeros abrieron las puertas de la ciudad, y desde la costa, las naves griegas regresaron bajo la luna. Troya, dormida, no escuchó el primer grito, ni el segundo. Las casas ardieron, los templos se desplomaron, las estatuas lloraron ceniza, y así una ciudad que había resistido durante una década cayó en una sola noche, no por la espada, sino por la astucia. Y el caballo, aquel regalo envenenado, quedó como símbolo eterno de la traición que duerme disfrazada de ofrenda. Cuando Troya cayó, el mundo no celebró, solo suspiró. Y en lo alto del cielo, más allá de las nubes, donde el mármol es dorado y el tiempo no envejece, el Olimpo también cayó. Zeus, el padre de todos, el que lanza rayos y teje destinos, se sentó en su trono, pero ya no con orgullo, sino con una mirada que no buscaba aplausos, sino respuestas. Desde su altura infinita, observaba las columnas caídas, las casas reducidas a brasas, los templos sagrados ardiendo entre humo. Troya, la ciudad protegida, la amada por los dioses, era ahora un recuerdo. Y el equilibrio, esa cuerda invisible que une a dioses y hombres, se había roto, no porque la guerra no fuera parte del destino, sino porque el corazón había influido más que la razón. Los dioses, esos seres inmortales, no eran ajenos a la emoción. Era la reina del Olimpo, seguía con los ojos encendidos. París le había negado la manzana, había preferido a Afrodita, y aunque los años habían pasado, ella no olvidaba. Y así, ante la ruina de la ciudad que él amó,
No derramó lágrimas. Solo frunció los labios con una mezcla de orgullo y amargura. Atenea, la sabia, la guerrera, la que guió lanzas griegas y protegió escudos, no sonrió. Miraba el campo cubierto de cuerpos y en su rostro no había victoria, solo un silencio pesado, como si la justicia que ella tanto defendía hubiera sido devorada por el exceso. Y Afrodita, ah, Afrodita, la diosa del amor, la de los suspiros y los besos robados, lloraba, lloraba no por la guerra, sino por lo que quedó bajo sus ruinas, por París, por Helena, por una promesa de belleza que terminó en cenizas, porque incluso el amor, cuando se entrelaza con el ego, puede destruir más que 1000 espadas. Los dioses, que antes jugaban con el destino de los hombres, como si fueran piezas en un tablero, ahora veían con claridad que ellos mismos habían caído en sus propias trampas. La pasión, el orgullo, la rivalidad, los sentimientos humanos habían alcanzado incluso la cima del Olimpo. Y mientras los sobrevivientes recogían los restos y las madres buscaban a sus hijos entre los escombros, los dioses comenzaron su regreso. Uno por uno, volvieron a sus tronos, a sus templos, a sus nubes. Pero algo en ellos había cambiado. No su inmortalidad, ni su poder, sino su conciencia, porque por primera vez se sintieron viejos, un poco más sabios, un poco más cansados, y quizás, aunque nunca lo admitirían, un poco más humanos. Troya había caído. Los fuegos se apagaban lentamente. Las naves griegas se preparaban para regresar a casa, pero para uno de ellos el regreso no sería simple. Odiseo, rey de Ítaca, el arquitecto del caballo, el de las ideas que cruzaban océanos antes que los barcos, creía que la guerra había terminado, que el hogar estaba cerca, que el mar sería solo un puente hacia la paz. Pero los dioses aún observaban, y entre ellos Poseidón, el dios del mar, de las profundidades, de las tormentas repentinas. Odiseo, en su orgullo, no agradeció, no rindió homenaje. Creyó que su astucia bastaba, y Poseidón no olvidó. Así comenzó un viaje de 10 años, no de conquistas, sino de pruebas. La primera isla era un paraíso, flores dulces, viento suave y frutos que hacían olvidar. Los hombres de Odiseo comieron y comenzaron a perder el recuerdo de Ítaca, de sus esposas, de sus hijos. Pero Odiseo no comió. Los arrastró, los obligó a seguir, porque su corazón aún sabía el camino. Después vino el cíclope, una criatura inmensa de un solo ojo que los encerró en su cueva. Uno a uno los devoraba hasta que Odiseo, con vino y astucia, lo engañó, lo cegó y escaparon bajo la piel de sus ovejas. Pero ese engaño marcaría el resto del viaje. Luego Circe, la hechicera,
Una mujer de voz suave y mirada profunda convertía a los hombres en cerdos con solo un gesto, y lo hizo, hasta que Odiseo, con ayuda de Hermes, la enfrentó. Ella lo amó, y él se quedó un tiempo, pero su destino no era allí, y partió. Más tarde, las sirenas cantaban con voces que atravesaban la carne. Odiseo se ató al mástil, ordenó a sus hombres taparse los oídos, y escuchó la canción, la promesa del olvido, la dulzura del final, pero resistió. Náufragos, islas flotantes, monstruos, tentaciones, todo lo enfrentó, porque en Ítaca, al pie de una colina, en una casa de piedra sencilla, una mujer tejía y destejía. Cada noche, cada día, Penélope, fiel, silenciosa, fuerte, mientras los pretendientes ocupaban su casa, ella los evitaba con hilos, con paciencia, con la esperanza trenzada en cada puntada. Y un día el barco llegó, no con música, no con banderas. Odiseo volvió como un anciano, como un desconocido. Nadie lo reconocía. Sus hombros encorvados, su barba gris, su piel endurecida por el sol y la sal. Pero bastó una mirada, un gesto, un silencio. Penélope supo, porque el amor verdadero no necesita palabras, solo presencia. Y esa noche, después de 20 años, Odiseo durmió, en su cama, en su tierra, junto a su amor. Y el mar, que durante tanto tiempo lo sacudió, por fin descansó. Al final, cuando las guerras han callado, cuando los héroes han regresado, o no, cuando los dioses han bajado la mirada y los templos se han cubierto de polvo, queda el silencio, ese silencio antiguo que no pesa, que no asusta, un silencio que abraza todas las almas, aquellas que cruzaron el fuego, las que amaron con locura, las que perdieron, las que resistieron, todas encuentran su lugar. No hay más batalla que librar, no hay más destino que temer. Todo lo que fue, todo lo que dolió, todo lo que ardió, se disuelve como espuma en la orilla, como bruma entre los olivos. Y ese lugar no tiene nombre, no tiene fronteras, no tiene tiempo, solo un murmullo suave, constante, como el roce de las hojas secas al viento de otoño, como el suspiro final de una antorcha que se apaga sin dolor. Y tú, que has seguido esta historia hasta aquí, que has viajado entre dioses, entre barcos, entre corazones rotos, tú también estás cruzando. No hay prisa. Tu respiración se hace más lenta, más profunda, como las olas en calma, como una vela que parpadea justo antes de apagarse. El cuerpo se hunde en la quietud. Los párpados se vuelven pesados. El pensamiento ya no corre, solo flota despacio. Estás cruzando un río, pero no un río de agua, un río invisible, hecho de sueños, hecho de recuerdos, hecho de descanso.
Y al otro lado no hay monstruos, no hay ruinas, no hay espadas, solo un campo abierto, con pasto blando bajo tus pies, con un cielo que no cambia, con un sol que calienta, pero no quema. Allí el tiempo no existe. Las voces del mundo se apagan. El nombre propio deja de importar. Las preocupaciones se sueltan, una por una, como plumas en el viento. Y el alma por fin flota, sin peso, sin culpa, sin deberes. Solo es, y ese ser es suficiente. Así como la guerra de Troya se disolvió en la arena, como las naves griegas se perdieron en el horizonte, como los rostros de los héroes se desdibujaron en la historia, así también todo lo que llevas dentro puede descansar ahora. No hay nada que hacer, nada que pensar, solo estar aquí, en este murmullo, en este silencio, en este lugar eterno, que no se puede contar, pero que tú, en este instante, ya conoces, porque mientras tu cuerpo se rinde al sueño, mientras tu mente se entrega como un niño cansado, la historia termina, no con un final, sino con una entrega, una rendición dulce, como un último abrazo que no pide más que quedarse. Y tú ya estás allí. Y así concluye la historia completa de la guerra de Troya, un relato tejido entre el deseo de los dioses y el corazón de los hombres. Una historia de orgullo, traición, amor y destrucción, pero también de redención y sabiduría. Ahora, cierra los ojos, respira lento, deja que tu cuerpo se hunda en el colchón y permite que los ecos de esta antigua guerra se apaguen poco a poco, como una brisa suave sobre el mar Egeo, porque mientras tú duermes, las ruinas de Troya reposan en el tiempo, y en ese silencio solo queda el sueño. Hasta pronto.